Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en sus corazones. Bienvenidos sea cada uno de ustedes. Vamos a comenzar nuestro servicio para la gloria y la honra de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Amén. En este día vamos a adorar, vamos a dar gracias a nuestro Padre por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros, su misericordia y la paz, la gracia, sobre todo el poder del Espíritu Santo que está con nosotros en nuestras vidas. Amén. En este día vamos a leer el Salmos, permítame tantito que ya se me movió. El Salmo 53, para que lo vayan buscando ahí en su Biblia, Salmo 53. Amén. La paz de Cristo, amados hermanos, mora en sus corazones. Vamos a entrar en nuestra oración. Si estamos por ahí sentados, vamos a ponernos sobre nuestros pies para reverenciar el nombre de nuestro Padre en Cristo Jesús. Padre mío, damos gracias en esta hora, Padre amado. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias porque hasta este día nos ha ayudado, nos ha bendecido en gran manera a través de su poder, a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu. Gracias, Padre Jehová de los ejércitos, le damos a usted en Cristo Jesús. Reciba la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la adoración, la exaltación, la danza, nuestro cántico, nuestra oración que va dirigida a usted, Padre mío, porque usted es nuestro Padre, nuestro Dios todopoderoso, y fuera de usted no hay ninguno fuera, Padre mío, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Usted es el único Dios, Padre poderoso, Jehová de los ejércitos en la tierra. Le damos gracias, Padre mío, Rey mío, Dios mío, porque usted ha sido bueno con cada uno de nosotros, Padre amado. Bendito Dios todopoderoso, gracias le doy por mi amada esposa, por mi amada hija, por mis amados hijos, Padre, por habérmelos guardado hasta este día, protegido, resguardado de todo mal, de todo peligro, de toda cosa mortífera, de toda cosa pestilente, de todo lo que se levante contra nosotros, Padre. Y sabemos que usted es nuestro guardador, nuestro ayudador, nuestro protector. Bendito Dios en Cristo Jesús. Le damos la gloria y la honra, y bienvenido sea sobre este lugar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo, te doy el poder y la autoridad sobre mi vida, sobre mi espíritu, alma y todo mi ser, y que la unción de mi Padre Jehová descienda sobre este lugar, sobre cada uno de nosotros. Padre mío, necesito su presencia, necesitamos su presencia donde quiera que vayamos, que su hermosa presencia siempre vaya delante de nosotros, Padre mío, protegiéndonos, guardándonos y sobre todo haciendo el bien en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdenos en todo momento y en todo tiempo. Me quito yo, Espíritu Santo, y te doy el lugar, Espíritu Divino. Ayúdanos, prepáranos, capacítanos, llénanos de sabiduría, de entendimiento, discernimiento, y ayúdanos en la santa y bendita palabra de nuestro Padre Jehová, que se grabe en las tablas de nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y que circuncide nuestro corazón para la gloria y la honra de nuestro Padre amado en Cristo Jesús. Todo esto lo pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido sea sobre este lugar, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Vamos a leer entonces el Salmo 53, amados hermanos, para la gloria y la honra de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Le damos la palabra a mi esposa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad y devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y hay un Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos de los que puso asidio contra ti, los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuanto Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Aleluya.
Vamos a pasar ahora a los cantos, amados hermanos. Vamos a cantar unos cánticos para la gloria y la honra de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Amén. Nuestro Dios ha sido bueno, nuestro Padre es bueno, Dios todopoderoso en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vive el Santo de Israel, el Dios todopoderoso, el Dios que llena la tierra de su gloria, el Dios que desciende con poder y fuego del Espíritu Santo, y la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de nosotros. Aleluya. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mi paso. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Aleluya. Gloria a Jehová en todo momento, en todo tiempo. Bendito el Santo Hijo de Dios, el que vino a la tierra para traernos esa salvación, ese perdón de nuestros pecados. Aleluya. Y el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros todos los días de nuestra vida. Aleluya. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el santo nombre de nuestro Padre Jehová, de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán
gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Cristo vive. Cuando el Señor hice devolver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hice devolver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate. Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Aleluya. Gocémonos, hermanos, en la presencia de nuestro Dios, porque no hay más gozo más grande que el que da nuestro Padre, que va en Cristo Jesús. Aleluya. Santo, santo es nuestro Dios. Aleluya. Así como David danzaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré en su presencia, me gozaré y te daré toda la gloria ante tu trono y me postraré. Yo cantaré y danzaré en tu presencia, celebraré y te daré toda la gloria ante tu trono y me postraré. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Así como David cantaba ante la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Aleluya. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón.
gloria a Dios. En todo momento y en todo tiempo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso, amados hermanos, a nuestro Padre. Aleluya, a nuestro Padre amado celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios glorioso y majestuoso. Vamos ahora a la palabra de Dios. Amén, aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Amén. Santo es nuestro Dios en todo tiempo y en todo momento. Amén. Amados hermanos, el título de esta predicación que Dios trae a través de este humilde siervo, amén, aleluya, para la gloria y la honra de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús, el tema se titula Dios salvará al creyente por medio de la locura de la predicación. Dios salvará al creyente por medio de la locura de la predicación. Y vamos a saber qué es el significado de creer. Significado de creer es confiar, lo cual se refiere a tener fe. Y fiarse se estima que adquirimos la fe en algo cuando sin conocerlo de forma directa y sin comprobación pensamos que esto es cierto. Se considera un manifiesto de obediencia. Amén. Entonces, sabemos que el creer es que nos debemos de fiar. Debemos de creer. Por eso nuestro Padre en la palabra de Dios dice en un versículo que todo aquel que busca a Dios es necesario que Él crea. Amén. Pero en otros tiempos la palabra de Dios, ninguno busca a Dios por sí mismo, amado hermano. Ni nadie. Nadie en el mundo busca a Dios por sí mismo. Todos sabemos que hay un Dios. Lo que nos enseñan, lo que nos inculcan nuestros padres, sabemos que hay un Dios, pero en sí no hacemos la voluntad de Dios. Amén. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando nos hablan de la palabra de Dios, es cuando viene el Espíritu Santo a trabajar en nuestra vida. Pero nadie por sí mismo, nadie por sí solo busca a Dios como debe de ser. Amén. Amén. Por eso aquí voy a volver a leer el versículo. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Cuando nuestro Padre en el Antiguo Testamento anduvo, cuando creó el principio a Eva y Adán, sabemos que entró la desobediencia. Sabemos que nuestro Padre después de ahí vino, que creó al ser humano, y de ahí Dios les dijo que se crearan, se multiplicaran. Aleluya. Y así Dios formó la tierra. Amén. Hizo todo lo que existe hasta el día de hoy, como tantos seres vivientes que somos nosotros, los seres animales, los acuáticos, los volátiles, los terrestres, todo. Amén. Pero sabemos que de alguna manera, cuando Dios creó a Adán y a Eva, vino la corrupción, el ser humano se corrompió, amados hermanos. Amén. Entonces,
En el tiempo de Noé, ahorita vamos a ver unos capítulos, amén. Vamos a ir a Mateo 24, 36 al 39, porque la palabra siempre se tiene que confirmar con la palabra de Dios, no por lo que nosotros hablemos ni porque lo que entendemos, sino que el Santo Espíritu de Dios es el que da la revelación de la palabra. Amén. Entonces vamos a leer Mateo 24, 36 al 39, dice la palabra de Dios. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Aquí habla nuestro Señor Jesucristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Sabemos, amados hermanos, que en ese tiempo, en el tiempo de Noé, sabemos que anteriormente ya la tierra estaba corrompida. Voy a dar otro versículo para que le vayamos entendiendo mejor. Amén. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, Génesis 6, versículo 1 al 13, para que le entendamos de lo que la palabra de Dios nos va a hablar en este día. Amén. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 13. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 13, dice: la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, aquí es cuando ya Dios desechó a Eva y Adán del huerto del Edén. Amén. La maldad de los hombres empezó a multiplicarse. Fue en el principio cuando Dios creó a Adán y a Eva. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que después de que Dios creó a Adán y a Eva, el ser humano se corrompió tanto, aleluya, que a Dios le dolió en su corazón. Amén. Así como Eva tomó ese pecado que no le pertenecía, que siendo engañado por la serpiente, aleluya, y no fue por la serpiente, sino que fue por Satanás mismo. Amén. Todos sabemos la palabra de Dios, que la serpiente, Dios creó al animal, y el animal más astuto de todos los animales. Entonces Satanás se aprovechó y entró en el cuerpo de la serpiente y la hizo hablar, porque sabemos que Satanás es espíritu, amados hermanos. Amén. Entonces, aquí fue cuando nuestro Padre miró lo que Adán y Eva habían cometido. Amén. Entonces de ahí Dios antes de eso les había dicho que se iban a multiplicar y a triplicar. Y aquí fue donde vino esta descendencia, aleluya, de que dice que la maldad de los hombres era tanto se habían corrompido, amados hermanos,
que Dios le dolió en su corazón haberlos creado. Amén. Pero también dice la palabra de Dios que antes de eso ya habían existido gigantes. Y también dice que después de que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, de ahí salieron unos varones que fueron nombrados de sobrenombre. Amén. Sabemos que toda esta generación se había corrompido. Amén. Todos se habían corrompido. Dice la palabra de Dios que no había ni siquiera uno bueno que hiciera el bien. No había ni siquiera uno bueno, pero aquí en estas primeras generaciones, aleluya, vino Noé. Dice la palabra de Dios, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea que Noé, de toda esa generación, amados hermanos, era el único que había hallado gracia ante los ojos de Dios. Amén. El único. Bueno, él y su familia, pero no era tanto su familia, sino que era él. Aleluya, porque aquí habla de Noé y después de su familia. Sabemos que Noé, todo lo que él pensaba, todo lo que él hacía, también sus hijos y su esposa lo hacían. Amén. Amén. Entonces aquí dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Fíjese, por eso estoy diciendo que era el único de la generación que había desde Adán hasta Eva y hasta esta generación. El único. Amén. El único. Bueno, antes de eso hubo alguien más. Antes de eso hubo alguien más, amados hermanos. Pero de lo que estamos hablando aquí ahorita de la generación, estuvo Noé. Porque también antes está Matusalén. Aleluya. Okay. Está Matusalén, pero dice Matusalén que Matusalén vivió muchos años, pero él no, nada más fue que vivió muchos años, pero aquí, antes de Matusalén, está también Enoc. Amén. Habla de Enoc, que dice que Enoc caminó con Dios. Eso significa que también Enoc hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Amén. Amén. Pero aquí vamos a hablar de la generación después de Adán y de Eva, que Noé fue el único que halló gracia ante los ojos de Dios después de Enoc. Amén. Esta generación, como dice la palabra de Dios, una generación perversa, una generación maligna que solamente pensaba todos los días hacer lo malo y no lo bueno delante de los ojos de Dios. Por eso aquí Dios le duele tanto en su corazón y decide destruir a todo ser viviente. Amén. Decide destruir a todo ser viviente, tanto como humanos, como animales, como bestias. ¿Por qué? Porque no había nadie. Bueno, y podemos decir, bueno, pero ¿cómo Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Por eso mismo aquí hablamos en el capítulo 4, dice, y los engendraron hijos e hijas que fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Podemos pensar que Noé, amados hermanos, era el único que sabía que tenía temor de Dios. Amén. De toda esa generación perversa, Noé era el único que sabía que había un Dios. Y por eso sabía que había un Dios y creía en él. Amén. Vamos a leer el 9. Estas son las generaciones de Noé. Fue varón justo y era perfecto, dice la palabra de Dios. En sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Qué quiere decir con Dios caminó Noé? La palabra Dios caminó con Noé es de que Dios caminaba conforme a la palabra de Dios. Noé caminaba conforme a la palabra de Dios. Amén. Tenía temor de la palabra de Dios. Era un hombre, era un varón justo y perfecto delante de Dios. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia.
Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, por toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Fíjese, amado hermano, todo esto, todo ser viviente que existía antes solamente pensaba hacer. Ahorita estamos viviendo en los mismos tiempos que antes. En los mismos tiempos que antes estamos viviendo, o se puede decir que un poco peor. Amén. Tanta maldad que hay en el corazón del ser humano, tanta perversidad, tanta cosa mortífera, tantas situaciones, desde que en este tiempo del Antiguo Testamento nuestro Padre dijo que toda la tierra estaba corrompida. En este tiempo, por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso el tema se titula Dios salvará al creyente por medio de la locura de la predicación. Amén. Dios salvará al creyente por medio de la locura de la predicación. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio. Para que el Espíritu Santo, el poder de Dios, con la palabra que traiga, va a hacer que el creyente se arrepienta y se convierta. Porque muchos creen que hay un Dios. Así como Noé halló gracia ante los ojos de Dios, muchos creen que hay un Dios. Pero solamente creen y hasta ahí. Porque no ponen la palabra por obra sobre sus vidas. Yo antes de ser cristiano, antes de convertirme, antes de arrepentirme y convertirme a Cristo y estar en este caminar con Dios, yo también sabía que había un Dios, pero no era obediente a la palabra de Dios. No ponía la palabra de Dios por obra en mi vida, porque yo hacía cosas indebidas. Así como muchas personas en el mundo creemos que hay un Dios, pero creemos a nuestra manera. Por eso Dios en la locura de la predicación le está placiendo salvar al creyente. ¿Por qué? Porque hay muchos que creen, pero no conforme a la palabra de Dios. Y tenemos que creer y caminar conforme a la palabra de Dios, amados hermanos, para ser salvos, para caminar con Dios. Claro que Dios no nos va a arrebatar como Enoc, no nos va a arrebatar como Elías, pero aquí hay un significado de ellos también, que dice que nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Amén. Ese también va a ser un arrebatamiento, no como el de Enoc, no como el de Elías, pero va a ser algo parecido. Amén. Amén. Así es de que en estos tiempos estamos en los mismos tiempos de antes. Y como le digo, quizás peor todavía peor que en estos tiempos. Ahorita sabemos que nuestro Dios Padre raeró todo ser humano de la tierra porque ya todos se habían corrompido. Y el único que se salvó fue Noé. Porque era justo delante de Dios y era perfecto delante de Dios. Junto con él se salvaron su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Amén, gloria a Dios. Amén. Y todo lo demás, amados hermanos, todo lo demás, sabemos, todos conocemos la historia del diluvio, todos conocemos, bueno, hay algunos que no la conocen, pero casi la mayoría conocemos la historia del diluvio. Cómo Dios abrió las cataratas de los cielos y derramó lluvia sobre 40 días y 40 noches. Tanto llegó la lluvia que en ese tiempo la última montaña más alta del mundo todavía hasta se tapó, amados hermanos. Fíjense cómo Dios en su corazón le dolió tanto de tanta maldad que había, cómo fue que derramó agua sobre la tierra y se tapó hasta el último. ¿Por qué? Porque por la maldad del ser humano. Amén. Sabemos también, vamos a Judas. Judas 1:5 al 7. Aleluya.
Gloria a Dios. Vamos a leer Judas capítulo 1, versículo del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: Mas quiero recordarles que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del juicio. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Entonces sabemos aquí, amados hermanos, que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, aleluya, al pueblo de Egipto esclavizado, amén, después dice que destruyó a los que no creyeron. ¿Por qué destruyó a los que no creyeron, amado hermano? Porque sabemos que en este mundo muchos vamos a creer en Dios y somos los que vamos a ser salvos. Por eso el título se titula Dios salvará al creyente por medio de la predicación. Porque Dios viene a advertir. Dios viene a hablar su palabra. Dios viene a hablar su palabra con el propósito de que si tú crees, de que si tú eres creyente, por medio de la palabra, Dios te va a transformar. Dios va a hacer tu vida diferente. Dios te va a poner su palabra en tu corazón y entonces dejaremos de hacer la maldad. Pero ¿cómo vamos a dejar de hacer la maldad si creemos en Dios, pero vamos a hacer las cosas a nuestra manera? No somos guiados por el Espíritu Santo. No somos guiados por la presencia de Dios. No somos cubiertos con la sangre de Cristo. Amén. Entonces, cuando Dios sacó aquí al pueblo de Israel de Egipto, ¿por qué destruyó al faraón y a todos ellos? Porque no creían en Dios. Faraón se proclamaba a sí mismo Dios. Aleluya. Y sabemos que en la tierra no hay ninguno. Los que se hacen llamar por dioses aquí en la tierra, sabemos que son dioses falsos. Amén. Porque todo lo que el enemigo hace es hacerle creer que son dioses. ¿Y sabe por qué? Porque se lo voy a confirmar con la palabra. Cuando Satanás le dijo a Eva que no comiera de ese fruto, ¿qué le dijo Satanás a Eva? Señor, reprenda a Satanás. Le dijo Satanás a Eva: no vas a morir. Fíjese lo que le dijo. No vas a morir, Eva, sino que probando este pecado vas a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, aquí lo que el enemigo le estaba haciendo creer a Faraón era que era igual que Dios, y no. Sabemos que Dios es único. Y el enemigo está haciendo creer aquí en la tierra a muchos que son dioses. Por eso mucha gente ha hecho dioses. ¿Y quién los ha hecho? Satanás. Amén. En el tiempo de cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo antes, aleluya, después que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, amén, había en Roma un tal Teófilo, era uno que se hizo pasar por Dios mismo. En el tiempo de Juan, cuando Juan estaba cautivado allá en la mina de Patmos, había un diluviano que se hizo pasar por Dios. Incluso él quería mandar matar a Juan, al apóstol Juan. ¿Por qué? Porque Juan predicaba la palabra, seguía predicando el evangelio a todos aquellos que creían. Y había un grupo, aleluya, de los cuales creían en la palabra de Dios y se mantenían firmes. Pero también había dentro de ellos alguien que metía cizaña, haciéndoles creer. ¿Y qué tal si Juan ya murió? ¿Y qué tal si esas cartas son de alguien más? No, amados hermanos, si nuestra fe es creer, mantengámonos en la fe firmes.
Independientemente si se levanta un Judas, independientemente si se levanta ¿cómo se llamaba este incrédulo? Tomás. Porque eso es lo que va a pasar dentro de los hermanos, a veces dentro de la congregación. Siempre se va a levantar un Judas, siempre se va a levantar un Tomás, haciéndote creer que todo lo que está enseñando, aleluya, la palabra de Dios, muchas veces meterte en la duda. Pero si tú lo que se te ha dicho a través de la palabra de Dios, lo que se te ha dicho, lo que tienes cimentado en tu corazón, es lo que tienes que creer. Y no dejar que vengan fábulas engañosas a tu corazón, a tu vida. Amén. Porque sabemos que el enemigo es astuto, amados hermanos. Y él solamente anda como león rugiente viendo a quién devorar, viendo a ver quién no está cimentado en la roca que es Jesucristo, para poderlo engañar, matar y destruir. Amén. Ahora aquí también habla de Sodoma, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ellos ya no tuvieron perdón, amados hermanos. Así como los que ya no tuvieron perdón en el diluvio, Sodoma y Gomorra tampoco ya no tuvo perdón. Ninguno de ellos. No vamos a decir que ellos van a estar en el juicio, van a comparecer en el juicio en el trono blanco. No, ellos ya fueron condenados. Por eso es que nosotros, que se nos hable del evangelio, se nos hable del arrepentimiento y convertimiento a Cristo, ahorita que estamos a tiempo, tenemos que creer en Dios y sobre todo aceptarlo en nuestro corazón. Porque ellos sí ya no tuvieron perdón. Ellos ya fueron, que dice aquí, y yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. Fueron puestos, pues, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea que quiere decir que ellos ya no tienen vuelta de hoja. Ellos ya fueron condenados, amados hermanos. Amén. Amén. Y muchos, como dice la palabra de Dios, muchos que no creen que el Hijo de Dios vino, que el Hijo de Dios resucitó al tercer día, aquellos que niegan el nombre de Jesucristo, aquellos que niegan al Espíritu Santo, al Padre, aleluya, dice que tampoco ya no tienen perdón. ¿Por qué? Porque a sí mismos se están condenando. Alguien que no cree en Jesús se está condenando solo. Alguien que no cree que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día se está condenando, amado hermano. Y no es porque Dios quiera, no. Es porque nosotros mismos tomamos esa iniciativa, tomamos esa incredulidad de lo que el enemigo está diciendo a tu vida. Amén. Amén. Vamos a 1 Corintios 1:18. Aleluya, gloria a Dios. Dice en Corintios, 1 Corintios 1:18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Fíjese. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Amén. Vamos a hablar de los escribas y los fariseos. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, la misma escritura hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos empezaron a interrogar cuando vino Juan el Bautista. Amén. Cuando vino Juan el Bautista a preparar el camino del Señor, que ya fue en el Nuevo Testamento, él vino a preparar el camino del Señor y dijo: preparad el camino del Señor, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dijo ahí Juan el Bautista? Que nos arrepientamos y nos convirtamos a Cristo Jesús. Amén. Que busquemos a Dios, dejemos la maldad, dejemos el pecado, dejemos todas las cosas que nos convienen y busquemos a Dios. Él vino a preparar el camino del Señor antes que nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que Él vino a preparar a todos aquellos que lo iban a escuchar. Pero él mismo lo dijo.
Porque fueron los fariseos y los escribas, enviaron los más grandes, los altos, según ellos, enviaron a que le preguntaran quién era. Que si era el profeta, que si era Elías o que si era el Cristo. Y él no les respondió. ¿Por qué? Porque era mandato de Dios no responderle a los que no creían. Que siguieran ciegos en su ceguedad. Amén. Por eso es que ellos, cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo predicando en el mundo, cuando anduvo haciendo sanidades, cuando sanó al paralítico, cuando sanó al ciego, Él estaba predicando la palabra de nuestro Padre. Amén. Antes de que llegara a los 30 años, cuando dice que ya a los 30 años empezó a su ministerio, Él leía las escrituras de niño en las sinagogas. Amén. Amén. Pero muchos no sabían quién era. Porque no lo conocían como el Cristo, no lo conocían como el Salvador, porque era un niño predicando ahí. Y aquellos se asombraban, amados hermanos, no sabiendo que era nuestro Señor Jesucristo el que les estaba enseñando ya. Por eso Juan el Bautista dijo: preparad el camino del Señor. Y ya cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la edad de 30 años, entonces fue bautizado. Amén. Y empezó a predicar la palabra de Dios con poder, con fuego, con unción de Dios. Aleluya. Por eso nosotros, amados hermanos, a los que están afuera, que no son arrepentidos y convertidos todavía, es necesario que dejemos que Dios haga la obra en nosotros. Amén. Porque el enemigo lo único que va a hacer es destruir tu vida. Para que así como Sodoma y Gomorra, así como los del diluvio, sean destruidos también juntamente con él. Solamente a los que creen, solamente al creyente, solamente al que cree en Dios y deja que Dios se manifieste el poder de Dios en él, solamente ese será salvo. No dice que todos, dice solamente al que crea, al creyente. Aleluya. Vamos a Hechos 3, 19 al 26. Y con este vamos a terminar, amados hermanos. Con este libro de Hechos vamos a terminar la palabra de Dios. Esta predicación que Dios ha traído a nuestra vida. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 26, perdón. Y dice la palabra de Dios: aleluya, gloria a Dios. Amén. Hechos capítulo 3. Me está confundiendo con Hebreos. Aquí no empiezan igual. Ok, Hechos capítulo 3, versículo 19 al 26, dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os antes fue anunciado. O sea que aquí Pablo está confirmando lo que les estaba diciendo. Amén, aleluya, en el tiempo de antes. Que por medio de los profetas había anunciado que había de nacer el Salvador. Amén. Y también nos lo dice a nosotros. Que nos arrepientamos y nos convirtamos completamente a Cristo para que venga la presencia del Señor sobre nosotros. Amén. Porque si usted no se arrepiente, no se arrepiente y no se convierte de corazón de sus pecados, de su maldad, de su mala manera de vivir, de su mala manera de actuar, de su mala manera de hablar, entonces no se ha arrepentido. Y es necesario que nos arrepientamos y nos convirtamos a Cristo Jesús para que la presencia de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestro corazón. 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que
que han sido desde tiempo antiguo. Sabemos que esto nuestro Padre desde antes había enviado a sus profetas, amados hermanos. Amén. Hablar la palabra de Dios, hablar del arrepentimiento. Ahí está cuando vino el profeta Jeremías a hablar, a que se arrepintieran de sus pecados, a que hicieran caso a la palabra de Dios. Ahí está también cuando Jonás fue a predicarles a Nínive, que dice que todo Nínive, aleluya, todo Nínive se arrepintió y buscó a Dios. Pero no lo buscaron por sí mismo, sino que Dios tuvo que enviar a Jonás. Aunque sabemos la historia de Jonás también. Ahí también entra la desobediencia del siervo, de aquel que Dios escoge para ir y predicar su palabra, aleluya. Ahí también Jonás tuvo una gran desobediencia de la palabra de Dios, lo que Dios le estaba mandando hacer. Pero Dios tuvo que darle un escarmiento a Jonás para que se aprendiera que ya cuando estás en los caminos de Dios, la voluntad de Dios tenemos que hacer, no la de nosotros. Y sobre todo por las almas. Aleluya. Y así es de que Jonás, por medio de ese confrontamiento grande que tuvo de parte de Dios, aleluya, Dios le hizo entender que no es la voluntad del ser humano la que se va a hacer, sino la voluntad de Dios es la que se debe de obedecer y hacer. Por eso el pueblo de Nínive, todo el pueblo junto con el rey, se arrepintieron y se convirtieron. Aleluya. Se arrepintieron de su maldad y empezaron a buscar a Dios. Dice que ayunaron todos, aleluya. Y Dios aceptó lo que ellos hicieron para Dios. Y Dios los perdonó. ¿Se imagina si todo el mundo, aleluya, como decimos, creemos en Dios? Y cuando venga la palabra, cuando venga el evangelio de Cristo y te hablen, abras tu corazón, no lo rechaces, porque no estás rechazando a la persona que te lleva la palabra, estás rechazando a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amado hermano. No rechazas al siervo que lleva la palabra, estás rechazando a Dios mismo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Dios habló por boca de sus santos profetas que habían sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Sabemos que Moisés, cuando sacó al pueblo de Dios, al pueblo de Egipto esclavizado, ¿qué hizo el pueblo de Dios, amados hermanos? Empezó a clamar, empezó a gemir a Dios. Aleluya, para que Dios los salvara de esa esclavitud donde ellos estaban. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Amén. Así es de que no hay excusa. No hay excusa si la palabra de Dios no te ha llegado a tus oídos. No hay excusa, amado hermano, porque la palabra de Dios, antes de los tiempos hasta el día de hoy, la palabra se sigue predicando. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea que el propósito por medio de la locura de la predicación, amados hermanos, a Dios le ha placido para que seamos salvos. Por eso envió a nuestro Señor Jesucristo, con ese propósito de perdonarnos, con ese propósito
de que todos los que estábamos muertos, todos los que están muertos todavía, el espíritu muerto, la luz que Dios puso desde el principio en Adán y Eva, esa luz que Dios, no que Dios quitó, sino que ellos mismos hicieron que se les quitara por la desobediencia. Amén. Esa luz que vino a traer nuevamente nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo. La palabra de Dios que dice que todos somos llamados, pero no todos somos escogidos. ¿Por qué? Porque solamente el que cree será salvo. Y el que no cree, sabemos que hay dos caminos. Está el camino del bien y está el camino del mal. Nosotros decidimos cuál escogemos. Pero sabemos que el camino del bien te llevará nuevamente a la salvación eterna. Y sabemos que el camino del mal te llevará al sufrimiento del lago donde arde el fuego y el azufre. Y donde dice la palabra de Dios que todo será eternamente. El sufrimiento. Amén. Así es de que la palabra de Dios viene por el oír. Y nosotros tenemos que ponerla por obra sobre nuestras vidas. El que escucha, Dios va a obrar en sus vidas. Porque estamos creyendo sin mirarlo. Aleluya. Sino solamente con escuchar su palabra. Porque Dios obra a través de su palabra. Dios obra a través de la sangre de Jesús. Dios obra a través de su Santo Espíritu. Así es de que cuando la palabra venga a nuestra vida, aquellos que todavía no tienen a Cristo Jesús en sus corazones, es necesario que nos arrepientamos y nos convertamos a Cristo. Y que dejemos el mal, que dejemos el pecado a un lado, amados hermanos, para que vengan tiempos de refrigerio sobre nuestras vidas. Amén. Así de que la palabra de Dios dice que Dios un día envió su palabra. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado a traer la palabra a la tierra. Aunque ya la palabra desde antes está. Pero Él vino a traer la salvación nuevamente. Amén. Vino a traer la salvación para que todos aquellos que creen sean salvos en el nombre de Jesús. ¿Qué le dijo Pablo y ¿qué le dijo Pablo y Ananías cuando estaban en la cárcel al carcelero? Que cuando Pablo y Silas empezaron a orar y Dios hizo temblar y esos barrotes de la cárcel se derrumbaron, tembló tan fuerte que esas barretas se rompieron, amados hermanos. Entonces el soldado desesperado, viendo que ya las celdas estaban abiertas, pensó que los que estaban encarcelados se habían fugado. Pero Pablo, cuando lo miró, le dijo: hey, no te hagas daño, aquí estamos todos. Entonces el soldado le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: solamente cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Ahí comienza el creer y después el arrepentirse y convertirse a Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar para ser despedidos, amados hermanos. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies esta palabra tan hermosa que Dios ha traído para nuestras vidas, porque también la palabra es para mí primeramente. Aleluya. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre mío, Rey mío, Dios mío, te damos gracias, Padre Santo, por este día. Te damos gracias, amado Dios, Padre mío, Jehová de los ejércitos, por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por esta palabra que trae a nuestras vidas. Bendito Padre, sabemos que usted, Padre mío, por la locura de la predicación, le ha placido salvar al creyente, amado Dios. Gracias, porque envió a su Hijo, Padre Santo, a que muriera por nosotros, a que viniera a recibir ese grande castigo, Señor, por culpa de nosotros los pecadores, por culpa de nosotros los que estábamos en desobediencia, Padre Santo. Gracias por esa luz, Señor, mostrada nuevamente en su Hijo, por ese amor tan grande, Padre, por nosotros, por todo el mundo. Bendito Dios, gracias, bendito Padre, pero solamente el que creyere, solamente el que se arrepienta, el que se convierta a Cristo Jesús, solamente es el único que va a alcanzar salvación. Gracias, Padre mío, porque usted ha sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Padre Jehová.
Gracias le damos en esta hora. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre, porque de usted proviene el poder y la sabiduría de siglos en siglos. Padre Jehová de los ejércitos, le damos gracias, amado Padre. Gracias por su amor incondicional, por su amor. Bendito Abba Padre, bendito Dios Santo, el Dios de Israel, el Dios de nosotros. Bendito Dios Padre Jehová de los ejércitos. Gracias por ese amor tan grande suyo mostrado en nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy gracias, Padre mío, y en su nombre poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sea bendecida su iglesia, que sean bendecidos mis hermanos en Cristo Jesús, que sea bendecida mi esposa, mi hija, mis hijos. Bendito Padre, en su nombre grande y poderoso. Y que su palabra esté de continuo en nuestra boca, Padre. Que siempre, Señor, meditemos su palabra de día y de noche, en el nombre poderoso de Jesús. Pedimos por la iglesia, pedimos por cada hermano, cada hermana, cada niño, joven, adulto, anciano. Bendito Padre, que usted les bendiga, Padre mío. Aquellos que están pasando pruebas, tormentos, desiertos, aflicción, Padre, le pedimos que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, usted los ayude, Padre Santo, los fortalezca, los ayude en todo momento y en todo tiempo, Padre, porque es necesario pasar por aflicciones, por pruebas, y en el nombre de Cristo Jesús venceremos, porque nuestro Señor Jesucristo venció. Salió triunfador, aleluya. Ahora está sentado a la diestra del Padre, aleluya. Pero también está con nosotros visitando, estando con nosotros en la iglesia de Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre, por su hermosa presencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre mío. También pedimos por aquel necesitado, por los que están necesitados, Padre mío, y que crean, bendito Dios. Le pedimos en el nombre de Cristo Jesús que usted bendiga sus vidas espirituales primeramente, Padre, porque dice la Escritura que primero busquemos el reino de los cielos y todo lo demás será por añadidura. Gracias, Padre mío, a través de nuestro Señor Jesucristo le damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Pues damos gracias, amados hermanos, en Cristo Jesús. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo mora en sus corazones. Dios bendiga su espíritu, su alma y todo su ser. Y el Espíritu Santo de nuestro Dios le siga guiando todos los días de su vida. La paz de Cristo por cada uno de ustedes. Dios les bendiga, amados hermanos. Saludos.